El título y el mensaje de hoy es un motivo justo o egoísta. Hay un motivo justo para la ira, pero también hay un motivo egoísta para enojarnos. Estaba haciendo un breve recuento de los años y algo que yo noté al hacer un recuento de los años que tenemos aquí con la congregación, que casi un 90% de las personas que de una u otra manera tuvieron conflictos o terminaron mal, ¿sabe cuál fue el detonante? Una ira egoísta. De verdad, o sea, me impresionó el hacer ese recuento a través de los años y darme cuenta que la ira con un motivo egoísta fue la causa por la que muchos flaquearon, por la que muchos se rebelaron, o aún, de alguna manera, hasta terminaron lejos de la fe. Por ese motivo egoísta que movió sus intereses, su corazón, y es de lo que estaremos hablando el día de hoy. Es de lo que estaremos hablando, por eso quiero pedirle que por favor ponga atención, ponga mucha atención. Apaguemos nuestros celulares para no tener distracciones. Ahorita es tiempo de escuchar palabra de Dios. Y vamos al mensaje de hoy. ¿Un motivo justo o egoísta? Ahora, yo quiero que usted haga un recuento de su vida a través de los años. ¿Qué es lo que ha movilizado la ira en su corazón? ¿Motivos justos o un motivo egoísta? Si es honesto consigo mismo, se va a dar cuenta que la mayoría de nuestros enojos tienen que ver con nosotros mismos, por causa de nosotros, porque se mueve el egoísmo en nuestro corazón, por eso nos enojamos. O sea, rara vez tenemos motivos justos para irarnos de la manera correcta, y es lo que vamos a aprender hoy. Haciendo un recuento de la enseñanza, dando esa cronología sobre la ira en la vida de Moisés, habían pasado 40 largos años en las tormentas de la arena del desierto. Recuerde que Moisés sale de Egipto después de asesinar al egipcio. Moisés pasa ahora estos años en el desierto siendo humillado. Y llega a un punto, después de 40 años, ahora él estaba en ese punto de enfrentarse a un nuevo desafío que superaba sus expectativas. Dios estaba a punto de llevarlo de nuevo al lugar donde había salido huyendo. Dios estaba a punto de regresarlo a la corte del faraón, a estar frente al faraón. El momento decisivo tuvo lugar en el desierto. Si conocemos la historia, sabemos que Dios sorprendió a Moisés hablándole desde una zarza ardiente que no se consumía. Y Dios desde la zarza comienza a hablar con Moisés. Y Dios le dice a Moisés que lo iba a levantar, que Dios lo estaba llamando para liberar a su pueblo de Egipto. Y usted recordará la reacción de Moisés. A él no le pareció mucho este plan. Él no se sintió confiado ni seguro, porque seguramente él recordaba que su último esfuerzo por querer hacer justicia por su propia mano terminó muy mal. Y Moisés ahora cuestiona si es una buena idea que Dios lo lleve de regreso a Egipto. Y entre ese diálogo que tiene ahí con Dios, él presenta argumentos como: pero Señor, ¿cómo me enviarás a mí? ¿Quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él decía: ellos no me van a creer, no escucharán mi voz. Y luego él presentó otros argumentos como los siguientes: nunca he sido hombre fácil de palabra, soy tardo para hablar, es decir, tartamudo, soy torpe de lengua. Y Moisés, en su atrevimiento, le dice: Señor, por favor, no la riegues conmigo. Mejor te ruego que envíes a otro. Ahí está mi hermano Aarón, él sí es capaz. Pero Dios lo animó y le dio motivos para que no dudara de lo que él iba a hacer con la vida de Moisés. Dios le dio la confianza de que estaría con él y que sería él quien pondría palabras en su boca y que pondría a Aarón a un lado de él para respaldarlo.
Yo quiero que usted ponga atención a esto. Imagínese el desasosiego interno que Moisés debió haber experimentado para regresar al lugar donde pasó los últimos 40 años de su vida, a Egipto. Las cosas ahora eran diferentes. Moisés ya no llevaba puesto las ropas lujosas que usaba como príncipe de Egipto. Él ya no tenía esa influencia, no tenía ese reconocimiento, no tenía ese poder. Ahora él se presentaría ante el faraón en una posición muy diferente y de alguna forma con muchas desventajas. Ahora él llevaba puestas las ropas simples de un pastor nómada para exigirle al hombre más poderoso de la tierra, considerado un soberano, un Dios, que dejara salir a la fuerza laboral de Egipto, es decir, los israelitas. Esta vez Moisés no estaba actuando ya en su propia fuerza, recordará la historia. Ya no estaba actuando y queriendo tomar justicia por sus propias manos. Más bien, ahora él sabía que si realmente iba a lograr algo, sería solamente a través del poder de Dios. El desierto le sirvió. ¿Para qué le sirvió? El desierto le sirvió para entender y conocer su fragilidad y sus limitaciones. Ahora él estaba en una posición diferente donde reconocía que sería por el poder de Dios. ¿Qué era lo que a Moisés le correspondía? Bueno, la única responsabilidad de Moisés ahora en esa tarea era confiar en que Dios era suficiente para lograr esta gran hazaña. Y que Moisés pudiera ceñirse de valor, que en el momento en que se pusiera de pie en la corte egipcia, con esa autoridad de Dios, Moisés le diría al faraón lo que Dios había hablado para él: deja salir a mi pueblo. Allí está ahora un Moisés distinto. Él no tenía que lograr la liberación, él no tenía que derramar sangre con sus propias manos para convertirse en libertador, simplemente tenía que creer y obedecer a Dios. Es fácil la vida cristiana, ¿no? ¿A poco no? Es lo que Dios nos demanda hasta el día de hoy. Simplemente cree en Dios y obedécele. Él no te está pidiendo otra cosa. ¿Sabe? Así es la vida cristiana. ¿Sabe quién la hace complicada? Nosotros. Nosotros la hacemos muy complicada. Pregúntale a los fariseos. Hicieron complicadísima la vida religiosa. Complicadísima. Y el plan de Dios era llevar a cabo una serie de intervenciones sobrenaturales, conocidas como las plagas sobre Egipto. Plagas. ¿Cuál era el fin de estas plagas? El propósito de estas plagas tenían un propósito principal, dos propósitos importantes, Las plagas, número 1, atacarían el corazón espiritual de Egipto. Y número 2, atacarían el corazón orgulloso del faraón. Cumplirían esos dos propósitos. Porque cada uno de los milagros hechos por medio de las plagas tenían una correlación directa con la religión de Egipto, la cual se basaba en la naturaleza misma. El único Dios verdadero, a través de estas plagas, demostraría su autoridad como creador, haciendo que su creación se burlara de la idolatría del Egipto politeísta. Para el momento en que se terminara aquella exhibición de lo sobrenatural, no habría duda en la mente de Moisés de que él podía confiar en que Dios satisfacería las exigencias de los días difíciles que le esperarían al enfrentar a Faraón. Lo único que tenía que hacer Moisés era testificar del poder de Dios. Los hebreos podían tener esperanza en un futuro con el que nunca antes se habían atrevido a soñar, tomados de la mano de Dios. Y aquí viene el desafío. ¿Cuál era este desafío? Quebrantar el corazón idólatra de Egipto y quebrantar el corazón orgulloso del faraón. Esa liberación vendría por medio de estas plagas que tenían como propósito, para el pueblo de Israel tenían como propósito mostrar misericordia. Es una manifestación del amor de Dios.
¿Se da cuenta cómo la manifestación de Dios para unos es con el propósito de quebrantar el orgullo y para otros es con el propósito de mostrar misericordia? Había dos lados, los egipcios y los israelitas. El poder de Dios se manifestaría en un solo punto geográfico, pero a unos los quebrantaría y a otros traería bendición. ¿En qué se basaba esto? En la condición de nuestro corazón. Y esta liberación vendría a través de estas plagas y traería un quebrantamiento en el corazón del faraón. Las plagas expresaban un juicio directo contra los dioses falsos de Egipto. Como el apóstol Pablo bien lo dice en 1 Corintios 8:4, él dice estas palabras: sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Repito, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Y vea lo que dice a continuación: y que no hay más que un Dios. Estas plagas demostrarían que los dioses de Egipto no son nada. Que el faraón ante Dios no era nada. Y así quedaría demostrado ante el faraón que no hay nada más que un Dios verdadero. La primer plaga. Si conocemos la historia, sabremos que la primer plaga atacó el río Nilo. ¿Qué sucedió? El río se convirtió en sangre. ¿Qué significa esto? ¿De qué manera esta plaga estaba atentando directamente contra la idolatría de Egipto? En Génesis 7, 14 al 25 encontramos este relato. El Nilo era el centro de la religión egipcia y el río Nilo fue el elemento vital de aquella época para el sustento y la economía del país, ya que con sus aguas los campos agrícolas eran muy fértiles y producían mucha cosecha. Los dioses Apis y Osiris, presuntamente para los egipcios, eran considerados los protectores del río. ¿Y qué sucedió? Dios demostró que no tenían poder. ¿Y el faraón ante esto cómo reaccionó? Dice la Biblia que el corazón del faraón se endureció y no escuchó a Moisés y a Aarón. La segunda plaga fue necesaria. ¿Por qué fue necesaria la segunda plaga? Porque no hubo quebrantamiento en el corazón del faraón. Porque su corazón se endureció ante el poder de Dios. Por eso fue necesaria una segunda plaga, una tercera, cuarta, quinta, hasta la 10ª. ¿Cuán grande era la dureza en el corazón del faraón? La segunda plaga produjo un enjambre de ranas, dice la Biblia, Éxodo 8. En Egipto, en aquellos tiempos, Ejet era el dios rana. Era un símbolo de fertilidad y resurrección. Esta diosa o dios controlaba la fertilidad y los nacimientos. ¿Cuál fue el propósito de esta plaga de enjambre de ranas? Bueno, esta plaga de millones y millones de ranas, lo que hizo fue poner un descontrol en la reproducción de esos animales. Ahora, ¿por qué ranas? Porque los egipcios consideraban a las ranas sagradas. También las consideraban ídolos, dioses. Y al haber millones y millones de ranas, los egipcios no podían caminar sin pisar las ranas, aplastarlas y matarlas. Y al pisotearlas y matarlas, estaban haciendo una violación de sus propias leyes, autocondenándose a muerte por ofender al dios Ejet. Y aún así, dice la Biblia, el faraón no cedió. Aquí el faraón, dice la Escritura, el faraón oró y suplicó a Moisés para que le fuera retirado este castigo. Y confesó su pecado. Y el faraón oró, pero dice la Biblia que cuando fue reducido el castigo, endureció aún más su corazón y no dejó salir al pueblo. La tercera plaga.
el polvo de la tierra que se convierte en piojos. Esto en Éxodo 8, 16 al 19. Esta plaga fue dirigida contra el dios Geb, Geb, quien representaba la abundancia de la tierra. En esta plaga, el polvo de la tierra, al convertirse en piojos, ya no tenía la capacidad de producir cosechas de frutos y verduras. ¿Qué producía la tierra? Piojos. Y su dios Geb, quedó demostrado ante los egipcios que su dios Geb no tenía poder para evitar el poder de Dios en la tierra. Y la Biblia dice que ante esto, una vez más, otro de sus dioses avergonzado y humillado, el corazón del faraón, dice, se endureció y no quiso escuchar a Moisés ni a Aarón. Viene la cuarta plaga. La cuarta plaga fueron los enjambres de insectos voladores y que zumban, así se puede traducir. Insectos voladores y que zumban, conocido como moscas, es lo que dice moscas, y algunas versiones lo manejan como escarabajos. La naturaleza exacta de esta mosca no se conoce bien, no es la mosca que nosotros conocemos, pero algunos comentaristas creen que era la mosca perro, así se le conocía, mosca perro, un insecto tipo escarabajo llamado también chupasangre, que ponía huevos en otras criaturas y tenía un apetito voraz, atacando a todo hombre e infligiendo dolorosas heridas. El dios Kepri era representado por un escarabajo ante los egipcios. Era el dios insecto que ante este descontrol por esta plaga demostró que era impotente para poder traer alivio a los egipcios. Y la Biblia nos dice que Dios nuevamente reduce el castigo de estas moscas o escarabajos, y el faraón no quebranta su corazón, sino, dice la Biblia, endureció su corazón y se aferró más a la idea de no dejar partir al pueblo de Israel. La quinta plaga fueron enfermedades del ganado. Esta era una enfermedad fatal, mortal para el ganado de aquella época, el cual también se consideraba el ganado sagrado. Y presuntamente el ganado estaba protegido por el dios toro llamado Apis y la diosa vaca llamada Hathor. Esta plaga significó un descomunal desastre económico para los egipcios, y una vez más se demostró que tanto la diosa Apis como el dios Apis como la diosa Hathor eran impotentes, incapaces ante el poder de Dios. Y nuevamente una evidencia del poder de Dios. ¿Y qué hizo el faraón? Dice la Biblia, endurece su corazón y no deja salir al pueblo. La sexta plaga fueron úlceras, llagas en la piel. Estas dolorosas llagas fueron consideradas un fracaso del dios Tot, que era el dios de los egipcios, el dios personal de sanidad, quien no demostró poder para sanar a los egipcios que terminaron con esas úlceras. Y nuevamente el faraón observa el poder de Dios y la incapacidad e impotencia de sus dioses, y endurece su corazón nuevamente y evita escuchar a Aarón y a Moisés. Viene la séptima plaga, que fueron tormentas y granizo. Esta plaga tuvo como propósito destruir las cosechas y el suministro de alimentos. Nut era la diosa del cielo que fue desprestigiada con el poder de Dios, que no tuvo la capacidad de poder detener este desastre climatológico. Y ahí está la diosa Nut, avergonzada nuevamente por el poder de Dios. ¿Y el faraón qué hizo? Endurece su corazón una vez más y no deja salir al pueblo. La octava plaga fueron langostas. Una langosta puede, según la información sobre este animal, una langosta se puede comer su propio peso diariamente. Y se han registrado enjambres de unas 103.500 hectáreas. Imagínense lo que representa esto. Un enjambre de 258 hectáreas solamente podría contener de 100 a 200 millones de langostas. Ante esta plaga, la diosa Osiris, que era la protectora de la agricultura, quedó como un dios o una diosa ineficaz ante el poder de Dios. Y dice la Biblia que el faraón vio esto
Y nuevamente endurece el corazón del faraón y no dejó salir a los hijos de Israel. Viene la 9ª plaga, tinieblas, oscuridad total, Éxodo 10. Ra era el dios sol de Egipto. Ra fue el dios burlado por esta plaga de oscuridad. Una plaga de tinieblas tan densa que se podía sentir. En la religión de Egipto ningún dios era más venerado que el dios sol, el dios Ra. Y fue burlado por esta inmensa oscuridad. El faraón aquí ora, nuevamente reconoce a Dios, reconoce el poder de Dios, se arrepiente otra vez, pero en cuanto el castigo cesó y vino la luz del sol, endurece su corazón y no quiere dejar ir al pueblo de Israel. Y llegamos a la 10ª plaga. La muerte de los primogénitos, hombres y animales. Éxodo 11 y 12. Esta plaga marcó el fracaso del mismo faraón, el cual se consideraba él mismo un dios. Y quedó demostrado que no tuvo poder para detener a la muerte misma. E incluso, como sabemos la historia, hasta perdió a su propio primogénito. Y dice la Biblia, hay pasajes aquí que dice la Biblia, por ejemplo, en este caso dice la Biblia que Jehová había endurecido el corazón del faraón. Ponga atención a eso. Jehová, así lo dice, Jehová había endurecido el corazón del faraón y el faraón se resistió a dejar salir a los hijos de Israel. A pesar de ver el poder de Dios por medio de estas plagas, el faraón endurece su corazón una y otra vez. ¿Sabe cómo se le llama eso? Un motivo egoísta de ira. Un motivo egoísta de ira. Incluso, ¿por qué? Porque incluso con el sufrimiento generado por estas plagas para su pueblo, él persistió en su ira, en su enojo de no querer dejar salir al pueblo de Israel. Dios exhibe la profundidad de su misericordia al pueblo de Israel. Y vemos cómo Dios, en esta última plaga específicamente, Dios en su misericordia proporcionó una manera de escape para esta última plaga. Se dio la advertencia, no fue una plaga que llegó repentinamente, es la única plaga donde se advierte. Llega la advertencia de que los primogénitos tendrían que morir, o no morirían siempre y cuando un sustituto muriera por ellos. Y el primogénito viviría si se sacrificaba un cordero sin falta y se colocaba su sangre en los dinteles de la puerta de cada casa. Ahí está la advertencia, pero también, vuelvo a mencionar esto, está la advertencia, pero está la solución. Y Dios la dio. En esas casas, dice la historia, el ángel de la muerte pasaría por encima. Y no es de extrañar que el autor de Lamentaciones escribiera lo siguiente, capítulo 3, verso 23, que nuevas son cada mañana las misericordias del Señor, grande es tu fidelidad. El ángel de la muerte pasaría y todo primogénito que no estuviera, o todo hogar donde no estuviera marcado con la sangre en los dinteles de ese animal sacrificado, el primogénito de esa casa no marcada moriría. Eso era parte del juicio divino. Se dio la advertencia. Dios demostró la fidelidad de su misericordia. Y entre más misericordia, escuche, entre más misericordia Dios demostraba, más endurecido quedaba el corazón del faraón. Vemos aquí como la gran tristeza por los juicios sobre Egipto es que no tenían que haber sucedido. No tuvieron que haber pasado de la primer plaga. Pero lamentablemente el corazón del faraón se endureció y se llegó hasta la 10ª plaga y perdió a su propio hijo. Todos sabemos que Dios es misericordioso, Él es un Dios de amor y Dios mismo proporcionó una manera para que Egipto evitara el juicio. Pero el faraón endureció su corazón contra las advertencias de Moisés y vino la calamidad. Y fue esta rebeldía la que provocó la ira de Dios y lo que causó una ira justa de parte de Moisés.
el cual respondió al duro corazón de Faraón con una enigmática profecía de parte de Dios como resultado de la plaga sobre la muerte de los primogénitos. Esto lo vemos en Éxodo 11, verso 4 al 8. Haré lectura en la versión traducción viviente. Dice: así que Moisés le dijo al Faraón: esto dice el Señor. Aquí viene la advertencia sobre la última plaga. Esto dice el Señor: hoy a la medianoche pasaré por el corazón de Egipto. Todo primer hijo varón de cada familia de Egipto morirá, desde el hijo mayor del faraón, el que se sienta en su trono, hasta el hijo mayor de la sirvienta más humilde que trabaja en el molino. Incluso la primera cría de todos los animales morirá. Y el verso 6 dice: entonces se oirá un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto, un lamento como nunca antes hubo ni habrá después. Sin embargo, entre los israelitas habrá tal tranquilidad que ni siquiera un perro ladrará. Entonces sabrán que el Señor hace una distinción entre los egipcios y los israelitas. Dice el verso 8: y todos los funcionarios de Egipto correrán a buscarme, dice el Señor, y caerán al suelo ante mí y me suplicarán: por favor, vete, apresúrate y llévate a tus seguidores. Y dice: solo hasta entonces me iré, dice el Señor. Y yo quiero que ponga atención a lo que dice el verso 8. Luego Moisés, ¿cómo? Ardiendo de enojo, salió de la presencia del faraón. La dureza de corazón que Dios más desprecia tiene que ver con oír y que rechacemos su palabra. En otras palabras, buenos oidores, pero terminamos haciendo lo que queremos y endurecemos más nuestro corazón hacia las cosas que Dios permite en nuestra vida para formarnos. O situaciones que Dios permite contra nosotros para quebrantarnos. Y más nos endurecemos. Y más justificamos nuestro dolor. Y más justificamos nuestra desgracia. Y así como el faraón, Dios advierte, muestra misericordia, pero nosotros endurecemos el corazón. Dice Proverbios 21:9: el hombre que al ser reprendido se vuelve terco, de repente y sin remedio será quebrantado. ¿Lo vuelvo a leer? El hombre que al ser reprendido, ¿a quién le recuerda? Al faraón. Que al ser reprendido se vuelve terco, de repente y sin remedio será quebrantado. Hazle al de tu lado: ¿ahí te habla? ¿Cuántos aquí son tercos? Todos lo hemos sido. ¿Cuántos aquí no hemos recibido una reprensión y endurecemos el corazón? ¿Cuántos aquí, y hablo desde nuestros padres, fuimos disciplinados? ¿Y qué sucedió? Nos rebelamos, nos endurecimos más en nuestros corazones. Esa es la naturaleza pecaminosa del ser humano. Cuando la reprensión resulta ser una bendición para quienes aman a Dios, porque está corrigiéndonos, está enderezándonos, está haciéndonos ver un mal que hay dentro de nosotros. Y Proverbios es muy claro, y la palabra hebrea que utiliza aquí Proverbios para reprendido, en este versículo cuando dice el hombre que al ser reprendido, esa palabra reprendido en este verso se refiere a una enseñanza de corrección y disciplina. Y la palabra que utiliza, y sin remedio será quebrantado, esa palabra sin remedio aquí es la palabra hebrea marpe, la cual significa que no tendrá cura. Habla sin cura, sin ninguna posibilidad de liberación. ¿Qué fue lo que sucedió con el faraón debido a la dureza de su corazón? No hubo quebrantamiento en él y por lo tanto no hubo ninguna posibilidad de perdonarlo, de liberarlo. En otras palabras, su corazón ya no tenía cura de lo endurecido que estaba, de lo amargado que estaba, de lo resentido que estaba. Porque la ira del faraón era una ira egoísta, maliciosa. Y primeramente este versículo nos dice que la dureza del corazón viene como resultado de rechazar las advertencias de Dios, de echar a un lado todo el consejo de la verdad. El endurecimiento del corazón no es tan solo un asunto de yo volverme en contra de Dios, de yo no querer obedecer a Dios, de no querer ir a la iglesia, de negarme a congregarme. El endurecimiento del corazón va más allá de eso. El hecho es
Que tu corazón, y pon atención a esto, iglesia, que tu corazón puede estar endurecido aun cuando estás aquí en este momento escuchando esta enseñanza. Que tu corazón puede estar endurecido aun cuando durante el tiempo de la adoración nos invitaron a glorificar a Dios, levanta tus manos, canta, y tú pudiste haber cantado. Y aún así, tu corazón estaba endurecido. El faraón oraba a Dios y decía: Moisés, me arrepiento, reconozco al Dios verdadero, pero dile que ya que reduzca el castigo sobre mí. Y Dios reducía el castigo y el faraón nuevamente persistía con ese motivo de ira egoísta y endurecía aún más su corazón. O sea, el hecho de estar aquí puede endurecer tu corazón aún más. Puedes endurecerte mientras escuchas predicaciones. Puedes endurecerte mientras cantas alabanzas a Dios. Puedes endurecer tu corazón mientras sirves dentro de un ministerio. Ciertamente puedes endurecerte tanto hacia la palabra de Dios que si el propio Jesús se parara en este púlpito y predicara y te enseñara, reaccionarías como aquellos fariseos que planearon crucificarlo. A eso nos puede llevar el endurecimiento del corazón. Las plagas fueron una manifestación sobrenatural del poder de Dios. Pero para los egipcios fue una maldición la manifestación de Dios en cada plaga. Pero para los israelitas fue una bendición y el cumplimiento de su promesa de liberarlos. Cuando nuestro corazón está endurecido, iglesia, cuando nuestro corazón está endurecido, la manifestación del poder de Dios nos traerá ruina y destrucción. Un quebrantamiento como lo que sucedió en Egipto. Hay quienes vienen a la iglesia, son cristianos y no entienden a veces por qué las calamidades no se detienen. Una tras otra. Cuando nuestro corazón está endurecido, uno pierde toda sensibilidad espiritual, perdiendo la capacidad de arrepentimiento. ¿Cómo reaccionas tú cuando viene un tiempo de prueba para tu vida? Yo he aprendido a través de los años. Salimos de un tiempo difícil, tiempos duros, pruebas. Dios nos permite un tiempo de bonanza y de repente viene el avistamiento de otra próxima prueba. Y saben, el diálogo entre mi esposa y yo es: pues vamos a prepararnos. Vamos a prepararnos. Porque viene una depuración, viene una limpieza, viene un trato de Dios a nuestras vidas, a nuestros corazones. No decimos: otra vez, Señor, ¿por qué? No, te preparas, porque de antemano sabes que todo lo que Dios permite va a traer bendición para tu vida. Todo lo que Dios permite. Y tu corazón nunca se endurece por lo que Dios hace, o lo que Dios permite, o lo que Dios trae. Y es así, cuando tu corazón está endurecido, la manifestación de la misericordia de Dios te va a resultar una ruina y una destrucción. Dios fue misericordioso con Egipto, pero resistieron, se endurecieron sus corazones. Sí, lamentaban las plagas, lamentaban las desgracias, pero no se quebrantaban delante de Dios, no se arrepentían, al contrario, maldecían a Dios. Y ahí está el corazón del faraón. Cuando nuestro corazón se endurece, uno pierde toda sensibilidad espiritual. Pierdes la capacidad de arrepentirte, pierdes la capacidad de reconocer tu error, tu pecado ante Dios. Es fácil ver cómo un corazón endurecido puede adormecer la capacidad de una persona para percibir y entender. El corazón de cualquiera de nosotros puede endurecerse. Y yo le pregunto, ¿quién no ha pasado por esa etapa? Personalmente yo a través de mi vida lo he vivido. Ha habido etapas donde yo mismo he endurecido mi corazón y he hablado como un torpe y un necio.
Pero luego viene el quebrantamiento de Dios y me va mal. O sea, no le voy a decir que me fue bien, me va mal. Porque tengo que ser quebrantado, tengo que ser aplastado. Y la Biblia nos enseña que ese endurecimiento del corazón también se da entre cristianos fieles. Miren, hay un caso, vamos a verlo, Marcos 8, 14 al 21. Un caso de Jesús con sus propios discípulos. Dice, voy a hacer lectura, versículo 14 dice, pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió, atención, estoy leyendo versión traducción viviente, atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Ahí está el olvidadizo del grupo, ¿verdad? Te dije que trajeras el pan. No, a mí no me dijiste nada. Yo pensé que le habías dicho al otro. Aquí está el relato. No habían traído nada de pan, se les olvidó. Jesús supo lo que hablaban entre ellos, así que les dijo, ¿por qué discuten por no tener pan? Y vea lo que Jesús, cómo los confronta. ¿Todavía no saben ni entienden? Y vea cómo Jesús lo señala. ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? Mire, cuando el corazón está endurecido, tenemos ojos y no podemos ver. Tenemos oídos y no podemos oír. Esa es la característica del corazón endurecido y Jesús los está acusando de esto. O sea, su corazón está tan endurecido que no comprenden, no disciernen. Tienen ojos y no pueden ver. Tienen oídos y no pueden oír. Dice, ¿no recuerdan nada en absoluto? Y Jesús los remonta a un evento reciente. Dice, ¿que no recuerdan lo que yo he hecho? Y les dice, verso 19, cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes. Y ahí está Jesús sacando las manzanitas, ¿verdad? Así explicándoles del I.O. Jesús les dice, ¿cuántas canastas con sobras recogieron después? Ellos, 12, contestaron. Y dice Jesús, y cuando alimenté a los 4,000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes con sobras recogieron? 7 dijeron. Y Jesús les dice, ¿todavía no entienden? O sea, ¿todavía no entienden? ¿Qué estaba pasando aquí, iglesia? Mire, aquí estamos viendo a los propios discípulos endureciendo sus corazones frente a un sufrimiento temporal. O sea, no hubo pan. Ay, me quiero morir. Un sufrimiento temporal. Ve cómo con tan poquito estaban endureciendo sus corazones. Y estando Jesús ahí con ellos. Los discípulos estaban preocupados por su escasa provisión de pan. Y era claro que cada uno de ellos había olvidado cómo Jesús acababa de alimentar a miles de personas con solo unos pocos panes. ¿Qué les cuestiona Jesús? La dureza de sus corazones. Y Jesús nos explica las características de esta condición espiritual del corazón, como la incapacidad de tener ojos y no ver, de tener oídos y no escuchar, de haber contemplado y ser testigos del poder de Dios y no entender. Ahí está la incapacidad de ver, de entender, de oír y recordar. Iglesia, cuando tu corazón está endurecido, qué fácil es olvidarnos de cómo Dios nos ha bendecido. Qué fácil es darle motivos egoístas a nuestra ira, a nuestra queja, a la ingratitud. No hay pan, ¿qué vamos a comer? Y Jesús, ¿de verdad? O sea, ¿en serio? ¿Qué no recuerdan lo que yo acabo de hacer con esos 5,000 hombres? Los alimenté de 5 pesos. ¿Qué no recuerdan lo que yo hice con esos 4,000 hombres? Los alimenté no habiendo casi nada. Y hubo provisión. Somos tan ingratos muchas veces, iglesia, que cuando surge una pequeña calamidad en nuestras vidas, nuestros corazones se endurecen y rechazan la voluntad de Dios. El día de ayer estaba
platicando con mi esposa, y surgió un tema ahí, un tema simple, en el que le digo, pero es que, hablando sobre una situación, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué? Y acá uno ya queriendo quejarse, ¿no? Y reciente ese mismo día me habían mandado un mensaje de un joven que aquí en la ciudad su madre lo encontró ahorcado, cometió suicidio este joven. Y le platiqué a mi esposa la situación de este muchacho, lo doloroso que fue para la mamá. Imagínense lo que representó para la mamá el llegar a su casa y encontrar a su hijo ahorcado. Y me dice mi esposa, de verdad que con tan pocas cosas que nos amargamos y nos quejamos. O sea, nosotros no estamos enfrentando una situación como la de esa señora. ¿Se da cuenta qué tan fácil a veces es, por pequeñas cosas, simples, insignificantes? Qué fácil, iglesia, qué fácil es olvidarnos de lo mucho que Dios nos ha bendecido. Qué fácil es darle lugar a la ira egoísta y quejarnos en contra de Dios o de lo que Él permite. Ahí está nuestra ingratitud. Surge una pequeña calamidad, nos cortan la luz porque no pagamos y nos enojamos. Eso ya no sé cómo llamarlo. Se nos apaga el carro en medio del tráfico porque no tiene gasolina y se nos olvidó ponerle y nos enojamos. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a ti? O sea, ¿se da cuenta cómo reorientamos nuestra ira de una manera egoísta? El faraón, ante las calamidades, como lo mencioné, él oró y confesó su pecado un par de veces. Lo hizo de la manera como tú y yo lo hemos hecho muchas veces, de una manera egoísta. Pero al momento en que le era quitado el castigo, reducido, yo lo acabo de describir, él endurecía su corazón aún más hacia la palabra de Dios. En cierto momento él escuchó 7 reprensiones por parte de Dios, pero no obedecía la orden de Dios de que liberara a Israel. Y se tuvo que llegar hasta la 10ª advertencia. Y ahora Dios mandó a Moisés ante Faraón por 8ª vez. Y en la 8ª vez Dios le da un mensaje al faraón de parte de Moisés. Dios le manda un mensaje al faraón por boca de Moisés, cuando le dice, Éxodo 10:3, Jehová, el Dios de los hebreos, te dice así. Esto fue en la octava vez que Moisés se presentó ante Faraón. Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? ¿Cuánto más? En otras palabras, o sea, ¿cuánto más, Faraón? Y el Señor le manda a decir al faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Cuánto más? Es la 8ª plaga, faraón. ¿Cuánto más? Iglesia, yo te pregunto, ¿cuánto más? ¿Cuántas calamidades no has traído a tu propia vida debido a tu necedad? A ser tan terco, a ser tan necio. Ese corazón endurecido lo único que hace es traer una plaga sobre otra contra ti. ¿Hasta cuándo? Hasta que tu corazón sea realmente quebrantado. Con Faraón fueron 10 plagas, pero ¿cuántas llevas tú? ¿O cuántas llevo yo? ¿Hasta cuándo? Y aquí está la pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Dios le dijo al faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva, pero Dios nos dice a nosotros, obedéceme. Ya, obedéceme. Deja de quejarte y adórame. Deja de entristecerte y ora. Haz la ingratitud a un lado y agradece por todo lo que te he dado y la manera como te he bendecido. ¿Hasta cuándo? Mire, el pecado hace que los corazones se endurezcan, especialmente el pecado continuo y no arrepentido. Primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Jesús, autor y consumador de nuestra fe, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y Juan lo dice, sin embargo, si no los confesamos, si no confesamos nuestros pecados,
Lo que Juan está diciendo es, esos pecados que no se confiesan tienen un efecto acumulativo y a la misma vez insensibilizador en la conciencia, lo que te va a dificultar incluso distinguir lo bueno de lo malo, lo justo de lo egoísta. Cuando Dios dijo, y aquí viene, quiero explicarle esto, cuando Dios dijo, endureceré el corazón del faraón, como lo leímos ahí que dice la Biblia, y Jehová endureció el corazón del faraón. ¿Qué significa esto? El significado literal es lo siguiente. Lo que Dios dijo cuando Él estableció, endureceré el corazón de Faraón. Y ahí va Moisés plantado. A ver, ¿verdad que Moisés no se quejó y dijo, oh Señor, me mandas a que liberen al pueblo y luego dices que le vas a endurecer el corazón? O sea, ¿cuál es el sentido de eso? Pero Moisés no lo interpretó de la manera como tú y yo lo pudiéramos interpretar. Dios le dice a Moisés, voy a endurecer el corazón de Faraón, así que tú plántate firme y tú vas con mi autoridad. Mire, el significado literal de esa expresión significa, el Señor le está diciendo a Moisés, Moisés, lo que yo estoy permitiendo para bien de Egipto y del Faraón y de mi pueblo, lo va a hacer más obstinado. Yo le hago un bien y él lo considera como un mal. ¿Cierto? Cuando el corazón está endurecido, ¿a poco no juzgamos las cosas así? Te hacen un bien y tú piensas que te desean lo malo. Un padre cuando disciplina al hijo, ¿cómo lo toma el hijo? ¿Lo toma como algo bueno? No, por supuesto que no. Lo juzga como algo malo, me estás haciendo daño. No me quieres, la típica, no me quieres, no me amas. Ese es el corazón, es la evidencia de un corazón endurecido y Dios le está diciendo, mira, lo que yo voy a permitir para bien de su vida hará que el faraón endurezca más su corazón. Eso es lo que está significando aquí. ¿Dios deseaba el arrepentimiento del faraón? Pregunto. ¿Dios deseaba el arrepentimiento del faraón? Claro, la Biblia dice que Él es paciente. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan a un verdadero arrepentimiento. Entonces, seguramente el deseo de Dios era que el faraón verdaderamente se arrepintiera y que salvara a Egipto también por su arrepentimiento. Y ese era el deseo de Dios, el arrepentimiento del faraón. Quiero que quede claro esto. Dios no hizo duro ni malvado el corazón del faraón, como pudiera interpretarse esa frase. Yo endureceré el corazón del faraón. No es de que Dios lo haya hecho duro ni malvado. Dios no lo obligó a ser obstinado. Dios no lo obligó a estar resentido. Dios no lo obligó a ser incrédulo. Dios no endureció como tal su corazón contra lo bueno. El faraón era libre para tomar sus propias decisiones. Y al ver las señales y las maravillas de Dios, ¿cuál fue la decisión del faraón? Él decidió, escuche, él decidió endurecer más su corazón contra Dios. Repita conmigo. Yo decido endurecer más mi corazón contra Dios. Porque no querramos echarle la culpa a Dios de todo. Es nuestra decisión. Porque Dios no nos hace pecar, ni tampoco nos obliga a santificarnos. Tampoco nos priva de nuestra libertad de elección. Y qué fácil, iglesia, es endurecer nuestro corazón. ¿Y sabe cómo empieza? Todo comienza de forma gradual. Comienza con una pizca de incredulidad. Es decir, somos oidores de la palabra de Dios, pero de algún modo nos topamos con algo que resistimos, que no aprobamos. Esta indiferencia a la palabra de Dios, combinada con situaciones que lastiman nuestro orgullo, va a resultar en nuestra ruina y resultará muy mortal. Esto da lugar a la amargura, a la rebelión, al odio, a la venganza. Esto implica ignorar la conciencia para justificar un comportamiento no bíblico. El corazón se endurece tanto que comienza a juzgar todas las cosas con una conciencia cauterizada. Es decir,
alguien que actúa sin remordimiento alguno. Describe a alguien que se comporta de manera hiriente, poco ética, a alguien que calumnia, que promueve chismes, que manifiesta falta de perdón, que no es misericordiosa. Es alguien que manifiesta una insensibilidad a las consecuencias de los actos de los demás, como lo fue el faraón. El faraón fue insensible a las consecuencias de sus decisiones y no le importó la manera en cómo esto afectaría a todo su pueblo, a toda su nación. La conciencia cauterizada es mencionada en 1 Timoteo 4:2 como una conciencia muerta, así lo define Pablo, una conciencia muerta. Como sabemos, la conciencia es el conocimiento moral dado por Dios en una ley que está escrita en nuestros corazones dentro de cada uno. Es esa la conciencia, esa ley de Dios escrita en nuestro corazón, según lo dice Romanos 2:15. Y si la conciencia está cauterizada, literalmente muerta, pierde toda sensibilidad. Se hace indolente, se hace insensible. Es una conciencia que no funciona correctamente, que queda entorpecida en cuanto al sentido de lo bueno y lo malo, en cuanto a lo justo y lo egoísta. Y así como el cuero, la piel de un animal que es marcado con una marca de hierro, ¿qué sucede con esa parte de la piel? Se adormece ante un dolor mayor. Así también es el corazón de un hombre con una conciencia cauterizada. Se insensibiliza a muchas cosas buenas. Se puede insensibilizar a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Y la Biblia enseña que si continuamos incansablemente en el pecado, como fue el caso del faraón, llegará un momento en que Dios nos entregará a una mente depravada. ¿Y sabe qué hará Dios? Nos dejará salirnos con la nuestra. Es lo que dice Romanos 1. ¿Por qué? Porque hay una mente cauterizada. Y Romanos 1 describe esto. ¿Y qué hizo Dios? Dios quería sostenerlos con su mano, pero los hombres quisieron soltarse de su mano y Dios los soltó a la depravación de sus mentes corrompidas. Eso significa, los dejó salirse con la suya. Y el apóstol Pablo escribe sobre la ira y el abandono de Dios en su carta a los romanos, donde vemos que los hombres impíos y malvados que detienen la verdad, es lo que está diciendo, detienen la verdad por sus conciencias insensibilizadas. Son aquellos que son fácilmente entregados a deseos pecaminosos como resultado de sus corazones endurecidos. Esto usted lo puede leer en Romanos 1, 18 al 24, habla claramente sobre esto. Ya Dios había dado una advertencia a Moisés de cuál sería la reacción que el faraón tendría. Moisés, tú vas a entrar en la presencia del faraón. ¿Por qué ha endurecido su corazón? Imagínese el desafío para Moisés. El endurecimiento del corazón de Faraón no sucedió, repito esto nuevamente, por decreto eterno, divino. Más bien, el endurecimiento en el corazón del Faraón fue la consecuencia a la resistencia de la palabra de Dios. Es como cuando tu hijo es disciplinado por desobedecer. Se molesta, llora, tú lo corriges, lo castigas. ¿Y cómo reacciona él? O la mayoría. ¿Cómo reacciona la mayoría? Como si lo estuvieras tratando injustamente. Así reacciona la mayoría. Y tú le hablas palabras de amor, de disciplina, y esas palabras de amor que tú hablas con él lo hacen endurecerse aún más. ¿Por qué? ¿Por qué se endurece su corazón ante lo bueno que tú hiciste por él? Porque no puede reconocer que hizo algo malo. Eso estaba sucediendo con el faraón. Por eso la Biblia dice, el corazón del faraón va a ser endurecido. Porque no podía reconocer que él era malo y perverso. Porque no veía y no discernía el mal que le estaba haciendo a su propio pueblo. Porque estaba procediendo con una ira egoísta, donde solamente importo yo y nadie más que yo. Cada vez que el faraón se negaba a obedecer la orden de Dios, dice la Biblia, Dios visitó a Egipto con una plaga severa, y cada vez el faraón decía, y vuelvo a repetir eso, está bien, Señor, está bien. ¿Qué debo hacer para que no me sigas castigando? ¿Qué debo hacer para que no sigas castigándome?
haré cualquier cosa que quieras. ¿Le suena esto parecido en el hogar? ¿Qué tengo que hacer para que me quites el castigo? Dime, lo que sea yo hago, pero préstame el celular. Ahí está el faraón. Haré cualquier cosa que me digas, pero no me castigues, dijo el faraón, pero no me castigues más. Pero una vez que era liberado del castigo, ¿qué hacen nuestros hijos? Una vez que son liberados del castigo, reinciden, vuelven a una actitud de rebelión, de desobediencia. Esto ilustra lo que había en el corazón del faraón. La Biblia dice lo mismo acerca de los padres de Israel en Nehemías 9, 16 al 17. Dice, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos antes que endurecieron su cerviz, su corazón. ¿Cuántos saben que Dios sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros? Él sabe lo que hay en tu corazón en este momento. Tú puedes venir con una apariencia piadosa, con una apariencia de adorador, pero Él sabe lo que algunos de ustedes están sufriendo, pero también Él sabe lo que algunos de ustedes están resistiendo. Él lo sabe. Y Él sabe cuando alguien oirá, pero no obedecerá. Él sabe cuando alguien escogerá ir por su propio camino. Él sabía esto del faraón. Lo sabía porque después de 7 reprensiones y plagas de juicio, el corazón del faraón se endurecía cada vez más. ¿Hasta cuándo? Le dice en la 8ª. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas plagas más son necesarias? Iglesia, ¿cuántas calamidades más y cuántas desgracias más son necesarias en tu vida para que tú finalmente te rindas a Dios? Para que tú finalmente puedas perdonar. Para que tú finalmente puedas hacer a un lado esa amargura y ese resentimiento que pudieras tener. ¿Cuántas veces más? En este punto, aquí aparece una palabra muy importante de la Biblia, la palabra entonces. Dice, entonces Faraón se apresuró, dice Éxodo 10:16, entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra Jehová nuestro Dios y contra vosotros. Imagínense la oración aquí de este hombre. Él estaba reconociendo. El Faraón confesó su pecado, admitió su maldad y mire, sonaba como que su arrepentimiento fue sincero y completo. Algunas veces esto pasa con algunas personas, que tú te acercas con ellas, que de alguna manera sabes que no están bien. ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien. Mira lo que pasaba con el faraón. Ya estoy bien, Señor, no pasa nada. Pero había una gran maldad dentro de él. Él no se había arrepentido verdaderamente. La Biblia lo dice claramente en las propias palabras del faraón, Éxodo 10:17. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado, solamente esta vez que oren a Jehová, vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Ahí está el faraón, como tú y yo muchas veces delante de Dios, con esa hipocresía con la que podemos presentarnos ante el Señor. Sí, Señor, he pecado y lo siento, pero no me castigues. No te apresures a castigarme. Sácame de este lío. Y ahí está el faraón, ora a tu Dios, pide por mí, estoy en problemas, quiero recibir alivio. Mire, iglesia, Dios nos habla a todos. A todos. Y yo sé que Dios nos está hablando a todos aquí en esta mañana. Pero la manera en cómo vamos a reaccionar a lo que Dios nos está hablando va a depender de la condición de nuestro corazón. O la inclinación de nuestro corazón está hacia un motivo justo de ira contra nuestro pecado, o a un motivo egoísta de ira de juzgar el pecado de otros. Y de no ser sensibles a lo que el Señor está hablándonos. Mire, considere las siguientes características de un corazón endurecido. Número 1, un corazón endurecido. Y aquí vamos a evaluar la condición de nuestro corazón. Un corazón endurecido en desarrollo, número 1, muestra insensibilidad a lo que Dios dice. Aquí estamos evaluando, haciendo una radiografía del faraón.
insensibilidad a lo que Dios dice. Número 2, el faraón resistió a la autoridad de Dios. Número 3, el faraón mostró desobediencia a lo que el Señor le pidió que hiciera. Número 4, el faraón justificó su conducta pecaminosa. Número 5, el faraón mostró un rechazo de la reprensión por parte de Moisés y de Aarón, es decir, hablando como ministros, como hombres. Siguiente es, el faraón tenía una atracción a las cosas mundanas. Mostró poco interés en asuntos espirituales. Y en nuestra vida esa insensibilidad espiritual también se refleja en esto. Poco interés por la lectura de la Biblia y la oración. Y aún se refleja esa dureza del corazón en la negligencia para reunirse con otros cristianos para adorar o congregarse. Hay tantas cosas que hacen evidente un corazón endurecido como el del faraón. Un autor y escritor dijo lo siguiente: el endurecimiento del corazón es lo que da origen a todos nuestros otros pecados. Estoy terminando. ¿Cómo encauzamos el enojo, iglesia? El enojo lo podemos encauzar hacia dos direcciones: hacia un motivo justo o hacia un motivo egoísta. El faraón se encauzó hacia un motivo egoísta. El enojo mal direccionado te llevará a motivos egoístas. ¿Ese motivo egoísta qué es? El egoísmo antepone mis propios intereses. Aquí se trata de lo que me hicieron, lo que me dijeron, el cómo me trataron, el cómo me ofendieron, el cómo me lastimaron. A eso se reorienta un motivo egoísta, el yo importo, o sea, yo. Importa mi perspectiva, importa mi opinión, importa lo que yo siento. Esto lleva a una actitud descontrolada y, ¿saben?, y a una mente perturbada. Decía otro escritor lo siguiente: son más penosas las consecuencias del enojo que las causas que lo produjeron. Este es el enojo que destruye, y lo vimos claramente en el faraón. Y el egoísmo es una forma de construirse uno mismo para destruir a otros. Ahora, el enojo con una causa justa es un enojo controlado que te va a llevar a motivos justos. Y escucha, ese enojo encauzado hacia lo justo, tú vas a responder con respeto, te va a llevar a ser respetuoso, a ser humilde, a ser amoroso y sobre todo a ser paciente con tu ofensor. Yo le pregunto, Moisés, todas las veces que se presentó ante el faraón, ¿perdió su testimonio con él? Sí sabemos aquel episodio donde golpeó la roca con una vara, pero esta vez no agarró la vara y golpeó al faraón. Necio, terco. Si evaluamos ese aspecto en el corazón de Moisés, él tenía un enojo encauzado justamente, un enojo controlado. Él no denigró al faraón, él no le faltó al respeto, Moisés no lo ofendió, al contrario, qué paciencia la de él. Porque una y otra vez el faraón se burlaba de Moisés y de Aarón, y se iba y regresaba, y se iba y regresaba, pero no perdió su testimonio. Es esa clase de enojo por una causa santa que te lleva a orar por todos, que te lleva a orar por los faraones en tu propia vida. Esa es la clase de enojo que busca resolución de problemas. Moisés fue paciente con Faraón, nunca lo ofendió, aprendió a mantenerse controlado, a pesar del rechazo que tuvo el Faraón a la palabra de Dios y el desprecio que pudo haber tenido hacia Moisés y hacia Aarón. Y él estuvo ahí obediente. Moisés, dice la Biblia, como lo leímos, después de que da la última advertencia sobre la 10ª plaga, ¿cómo salió él? Ardientemente enojado, dice la Biblia, de la presencia del faraón. Sale enojado de la presencia del faraón por un motivo justo. ¿Por qué Moisés se sintió así enojado? Eso es un enojo justo. Porque Moisés sintió la impotencia de enfrentarse a un hombre necio. ¿No le ha pasado eso alguna vez? Un hombre necio. Dice la Biblia que es más fácil enfrentar a una osa que ha perdido sus cachorros que convencer a un necio de su necedad.
Y por eso Moisés sale ardidamente enojado al ver la necedad de este hombre. Y Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Y fíjese, para él fue demasiado la terquedad del faraón. La impotencia que él sintió de ver cómo estaba llevando a su pueblo al sufrimiento y se mantenía el faraón indolente ante la dolencia de los egipcios. Era demasiado. Ahora en esta 10ª plaga, que es donde Moisés sale de la presencia del faraón enojado, en esta 10ª plaga ya no se trataba de ranas, no se trataba de piojos. En esta plaga se estaba amenazando la vida de las personas. Ahora había una amenaza de muerte sobre todos los primogénitos de Egipto. Y la solución estaba en el corazón del faraón, que él cediera, que él se arrepintiera. Y de alguna manera Moisés tenía la esperanza de que el faraón se doblegara por amor a su pueblo. Pero ¿qué sucedió? No fue como él esperaba. La amenaza de la muerte de vidas humanas no le importó al faraón. Al contrario, causó un mayor endurecimiento en su corazón orgulloso, su conciencia cauterizada, lo hicieron que rehusara rendirse. Ni siquiera para salvar a los primogénitos de su reino, ni siquiera por el bienestar de su propio hijo, porque también la vida de su hijo estaba amenazada. Por esta causa Moisés mostró esa ira justa. Por eso salió ardientemente enojado de la presencia del faraón ante la 10ª plaga, porque estaba apesadumbrado de ver la dureza en el corazón de este hombre. Dios le dio a faraón advertencias cada vez más severas sobre el juicio final que vendría. Pero ¿qué eligió faraón, iglesia? Eligió traer más juicio sobre sí mismo y sobre su nación al endurecerse, al resistir los mandamientos de Dios. Faraón y Egipto habían pecado terriblemente contra Dios. Habría sido justo, lo justo hubiera sido que Dios hubiera aniquilado a todo Egipto. ¿Sí o no? Una sola plaga y los aniquilas a todos. ¿Pero por qué 10 plagas? Él es paciente, no queriendo que ninguno pereciera, sino que se arrepintiera. Por eso fueron 10 plagas. 10 plagas, donde Dios mostró su misericordia una tras otra. Y allí estaba Dios trabajando en el corazón del faraón para que no se resistiera más, para que fuera quebrantado. El que Dios trajera plagas adicionales contra Egipto no era injusto, escuchen, no era injusto. Las plagas, tan terribles como fueron en realidad estaban demostrando la misericordia de Dios al no destruir completamente a todo Egipto. ¿Te has preguntado por qué Dios no te ha destruido o no me ha destruido a pesar del endurecimiento de nuestro corazón y a veces nuestra necedad y nuestra falta de perdón hacia quienes nos hacen el mal? Por su misericordia, iglesia. Por su misericordia es que no hemos sido consumados, no hemos sido destruidos. Romanos 9, 17 al 18 declara: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Bajo el contexto de lo que hemos visto. Esto es una advertencia, iglesia, para nosotros, una enseñanza esta mañana. Y vuelvo al punto. ¿Cómo me gustaría poder asegurar que en este lugar no hay ninguno endurecido de corazón? ¿O cómo me gustaría asegurar que en esta mañana no hay ninguno con resentimiento, amargura o falta de perdón? Pero ¿saben? Lo cierto es que esto no es así. No es así. Ojalá que lo fuera. Pero a través de los años, le puedo decir que como pastor, entendiendo la posición de Moisés, he experimentado esa ira justa debido a la contrariedad que a través de todo este tiempo he visto en algunos que han sido y que en algún momento se congregaron en esta iglesia y que fueron parte de. Uno se enoja en ese sentido de ver esa contrariedad, esa doble moral.
esa hipocresía con la que se puede vivir en el hogar y el ser parte de una iglesia donde vienen, escuchan, pero como dice Jesús, tienen ojos y no ven, tienen oídos y se hacen los sordos. A través de los años he visto a muchos cómo desestiman las amonestaciones, las advertencias. He visto a muchos cómo el consejo que se les ha dado para su bien, así como una hoja de papel, lo agarran, lo hacen bolita y en mi cara lo avientan a la basura. Son cosas que uno enfrenta. Y eso uno siente la impotencia ante la necedad en el corazón de las personas. Y sobre todo sientes esa ira justa al ver cómo las personas quieren seguir por el camino que consideran bueno, pero que la Biblia advierte que es un camino de muerte. Y ya nada más uno los ve retirarse, apartarse, amargarse, resentirse, odiando, olvidándose de Dios, haciendo las cosas como no deberían haberlo hecho. Eso fue lo que enardeció el corazón de Moisés en la presencia del faraón. Fue así que Moisés, ardiendo de enojo, sale de la presencia del faraón. Porque vio a un hombre que estaba totalmente resistiendo la palabra de Dios ante las advertencias. Escuche esto, el enfadarse por nada, sino por el pecado, es el remedio para no pecar al enfadarse. Esa fue la actitud de Moisés. Lo repito, el enfadarse por nada, sino por el pecado, es el remedio para no pecar al enfadarse. Es por eso que Moisés sale enojado de la presencia del faraón debido a la resistencia de este hombre a la misericordia de Dios. Iglesia, ¿hasta cuándo? Dice el Señor. ¿Hasta cuándo? La ira de Moisés frente al faraón tuvo una motivación apropiada. Su ira tuvo un enfoque apropiado. La ira de Moisés tenía una justificación apropiada. Su ira frente al faraón tuvo un control apropiado. Y algo importante aquí es que su ira tuvo una duración apropiada. Y también la ira de Moisés frente a la presencia del faraón tuvo un resultado apropiado. Esa es la ira justa. Esa es la ira justa. Y por eso Dios lo bendijo tanto. Póngase de pie, por favor. Señor, te damos gracias. Gracias por lo que tú hablas a nuestros corazones hoy. Si en algún momento hemos sido esclavos y presa de la ira, estamos aquí, Señor, para pedir que nos perdones. Tú más que nadie conoces lo que hay en nuestros corazones. Tú sabes cuántos aquí han venido a este lugar con un corazón endurecido. O cuántos vienen aquí teniendo ojos y no ven, teniendo oídos y no oyen. Y que vienen, escuchan, pero hay contrariedad, hay hipocresía. Que vienen y oyen tu palabra, pero la resisten de la manera como el faraón lo hacía. Endurecen más sus corazones. Y se rebelan contra ti, contra tu palabra y tu voluntad. ¿Hacia dónde vamos a encauzar ese enojo? ¿Hacia un motivo justo o hacia un motivo egoísta? El faraón encauzó su ira a un motivo egoísta. Y terminó mal, terminó en ruina, destrucción. Vino un castigo no solo sobre su vida, su familia, sino sobre toda su nación. Y aún así, él no cedió. Fue más grande su orgullo. En cambio, Moisés, vemos a un hombre justo que estaba frente a él y le dolía ver lo indolente que era el faraón frente al pecado. Lo indolente que era el faraón ante el dolor de su propio pueblo. Señor, enséñanos a ser sensibles a tu palabra,
Tú has hablado en esta mañana de una manera muy clara, de una manera muy precisa. ¿Cuántos vamos a obedecer? ¿Cuántos vamos a atender el llamado que Dios ha hecho en esta mañana? ¿Cuántos diremos, sí, amén? Soy yo, Señor, soy yo. Ten misericordia de todos nosotros, Señor. Ten misericordia. Y si en algún momento nosotros mismos, a causa de nuestro orgullo, justificamos nuestra ira maliciosa, redargúyenos, que tu Espíritu Santo en este momento redarguya nuestro corazón, que traiga un convencimiento de nuestros pecados, pero también oramos para que tu Espíritu Santo sane y restaure nuestros corazones, de modo que podamos ser libres de esa ira pecaminosa. Hoy, Señor, tú cambia esos corazones de piedra y pon un corazón sensible a tu palabra y a tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias.